Muy buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. El Señor te bendiga en este día y haga resplandecer su rostro, como dicen las Escrituras, sobre nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida y la de todos aquellos hasta donde este video pueda llegar. Dios sigue siendo todopoderoso. Quiero decirte que Dios sigue siendo todopoderoso y soberano y un Dios lleno de amor. Aunque nos parezca que el mundo está lleno de muchos sucesos desagradables, eso no significa que Dios ha dejado de ser Dios, que ha dejado de ser soberano y que es un Dios de amor, pues Dios no es controlador. Y somos nosotros, los seres humanos, que hemos destruido su creación y muchos de los propósitos que Él tenía para con la humanidad. Y por eso Él ha venido dando una oportunidad tras otra a la humanidad para que se acerquen a Él. Como dice Hebreos 1:1, que en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, que en el tiempo pasado habló de muchas maneras al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y también a otras naciones. Pero en este tiempo Él ha hecho su máximo esfuerzo de enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Soy el pastor de la congregación Amigos de Jesús, un ministerio interdenominacional, es decir, que compartimos la verdad de Dios con todas aquellas denominaciones o iglesias que pertenecen a Jesucristo, al credo de Jesucristo y de las escrituras de la Biblia, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Y aunque hayan algunas diferencias entre unas y otros grupos, en realidad Jesucristo no fundó una denominación. Quiero decirte que la iglesia primitiva, la iglesia inicial, tenía la misma doctrina, fe, amor, y no tenían rótulos, ni denominaciones, ni personerías jurídicas, ni tantas situaciones que hoy en día pues se interponen muchas veces dentro de lo que es la sencillez del Evangelio. Me gusta usar esa palabra, la sencillez del Evangelio. De tal manera que la iglesia primitiva permaneció unida en una misma fe, en una misma intención. Y es triste ver hoy en día cómo se pelean denominaciones, pastores, iglesias, grupos, a ver cuál es la mejor. Hay una competencia doctrinal, a ver quién sabe más. Hay una intelectualidad, hay una crítica, hay un señalamiento a personas que fallan. Y hace falta mucho amor en el cuerpo de Cristo en realidad. Muchos utilizan estas plataformas como el YouTube y otras redes para tirarle a otros pastores e iglesias, y eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Uno es el juez y un día el Señor Jesucristo premiará a cada uno según haya sido su trabajo y su labor, o recompensará o disciplinará a cada uno pues según haya sido su trabajo. Así que estamos pastoreando la iglesia Amigos de Jesús desde hace 24 años. Y hemos visto algunas cosas en el Evangelio, hemos aprendido en el camino un poco, nos falta muchísimo que aprender y también hemos ministrado, gracias al Señor Jesucristo, a las personas que han estado a través del tiempo con nosotros. Quiero decirte que si estos videos que hemos venido grabando te bendicen, son de bendición a tu vida, a tu familia, alimentan tu fe, fortalecen tu caminar con Dios y tú deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes contactarnos al Facebook poniendo en la lupita Iglesia Congregación Amigos de Jesús. Y ahí nos vas a contactar a través del Messenger, puedes contactar con mi persona o también al WhatsApp 79880142. Y nosotros te indicaremos cómo puedes hacer llegar tu aporte. Si tú tienes en tu corazón hacer un aporte financiero al esfuerzo de este ministerio, Amigos de Jesús, ministerio interdenominacional. Recuerda lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo:
Acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Mira qué escritura más interesante, porque se ve el efecto de la siembra. Se ve que vendrá un fruto de aquel acto de amor o de fe de poder sembrar para la expansión del reino de Dios en la tierra. Y todo aquel que lo hace, que diezma en su iglesia local, que ofrenda la causa de Cristo, que ayuda al prójimo, que sacia la necesidad de otro, Dios es justo y dice la Escritura que cosechará de todo lo que haya hecho por otros y sembrado en la obra del Señor. Así que yo te invito, los tiempos pueda que no estén fáciles para nadie en lo económico, pero la Biblia no ha dejado de ser la palabra de Dios y tiene el poder para retribuirte lo que tú quieras sembrar. Así que te invitamos a hacerlo. Vamos esta tarde aquí en El Salvador, desde San Salvador, El Salvador, estamos transmitiendo estos videos y vamos a entrar en materia, valga la redundancia, con el material y el comentario del folleto de Watchman Nee, que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de su espíritu. Así que esta tarde nos toca un párrafo muy interesante y yo quiero que tú prepares tu Biblia, que prepares tu cuaderno donde has venido anotando algunas cosas importantes de lo que venimos comentando. No escribí yo este libro, por supuesto, es un libro preciosísimo, una perla que ha tenido la Iglesia Evangélica por muchos años y también otros grupos que lo han estudiado o personas. Y nosotros venimos simplemente haciendo un comentario y un aporte a lo que es pues las verdades o las verdades, los planteamientos y los principios que menciona Watchman Nee en esta literatura. En esta ocasión vamos por el párrafo que dice las heridas del quebrantamiento. Mira qué lindo, qué título de este párrafo, que solo en el título ya encontramos una riqueza tan tremenda, hermanos. Las heridas que deja el quebrantamiento. Y vamos a ir a Hebreos, la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 7 al 9. Fíjate, Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Hablando el autor de Hebreos de lo que Jesucristo tuvo que atravesar para lograr la redención de la humanidad, dice: y Cristo, en los días que estuvo en el cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mira qué interesante esto. Cristo clamó por la posibilidad de ser librado del maltrato que iba a recibir, por si había alguna posibilidad que el Padre lo librara de la cruz, de la muerte al estilo romano, al estilo tortura. Él dice que lo hizo con lágrimas, con ruegos, con súplicas, con clamor. Fíjate que no es una oración cualquiera la que Jesucristo hizo aquí. Dice el autor de Hebreos que utilizó todos estos elementos al que le podía librar de ese maltrato, de ese flagelo, hermanos. Solo se me viene a la mente la famosa película La Pasión de Cristo, hecha por Mel Gibson. Que Dios lo bendiga por haber sido valiente y sacar ese
ese documental, ese tipo de películas que nos recuerdan estos versículos de las Escrituras, donde el Señor Jesucristo fue lacerado, fue golpeado, se burlaron de él, lo canjearon por un ladrón llamado Barrabás, es decir, soltaron a Barrabás. Los líderes judíos dijeron, suelta a Barrabás, le dijeron a Pilatos, y ¿cómo se llama? Y captura a Jesucristo, crucifica a Jesús y perdona a Barrabás. Qué tremendo, pero ellos lo hicieron no porque estaban pensando en perdonar las maldades que había cometido Barrabás, o porque querían a Barrabás y rebalsaban de amor los fariseos. No, era un espíritu de hipocresía que canjeó al justo por el injusto, que pidió que el justo fuera maltratado. Pero todo eso estaba escrito. Tranquilos que todo eso estaba escrito desde Isaías, aún desde el Génesis, desde el Éxodo, porque Moisés escribió de Jesús, dice la palabra de Dios. Jesús estaba escondido, estaba como un misterio en el Antiguo Testamento. Pero Isaías lo declaró de mejor manera en el capítulo 53, donde se nos narra todo el propósito por el cual Jesucristo fue maltratado, fue lacerado, fue escupido, fue vituperado, fue rechazado por su pueblo. Ahí se nos dice todo ese propósito. Pero fíjate en esto, pues, él pidió al Padre en aquel monte de los olivos, Padre, líbrame de este oprobio, líbrame de este sufrimiento que me viene, porque el diablo me va a agarrar con todo y se va a querer burlar de mí, líbrame. Y entonces dice, fue oído, o sea, Dios le oyó, Dios oyó su oración, pero hay algo que tenía que atravesar, inevitable. Y dice, y aunque era hijo de Dios, porque hijo está con mayúscula, estoy leyendo Hebreos 5:8, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Óyeme, qué cosa más tremenda aquí. Así que Jesucristo tuvo que aprender aquí en la tierra algo. Dice la Escritura que por haber sido sometido a ese quebrantamiento, a ese sufrimiento profundo, él aprendió, dice otra versión, el valor de obedecer a Dios. Así que la obediencia es incómoda. La obediencia va contra nuestro carácter rebelde, va contra nuestro yo y naturaleza pecaminosa y llena de rebelión. La obediencia, ¿qué principio más grande? La obediencia, obedecer, implica subyugarme y someterme a la voluntad de otro superior. Así que Cristo se somete a la voluntad superior del Padre. Y por lo que padeció, dice aquí, piensa en todos los sufrimientos. Si puedes volver a ver esa película sería bueno, La Pasión de Cristo, porque eso te va a recordar cuánto sufrimiento atravesó Jesucristo en su quebrantamiento y en el propósito de la redención. Isaías dice que por sus heridas fuimos curados, su palabra es medicina a todo nuestro cuerpo, y aquí es donde entran estas cosas que muchas veces hemos dicho en predicaciones y hemos enseñado, que la Biblia no es un libro intelectual, es decir, no es un libro que se escribió con el propósito de darnos solo datos e información intelectual o histórica. Claro que la Biblia tiene historia, claro que la Biblia tiene matemáticas, tiene todas las ciencias, es el libro de Dios. Pero, ¿de qué nos serviría conocer las escrituras solo intelectualmente si no las vamos a aplicar a nuestra vida? Los sufrimientos de Jesucristo, según Isaías, nos han curado de nuestras enfermedades. Enfermedades del alma, enfermedades del cuerpo, enfermedades espirituales, enfermedades familiares. Por sus llagas fuimos curados. Y Gigi Ávila lo gritaba, si tú te acuerdas, por su llaga fuimos curados. Y en ese momento el Espíritu Santo tocando a muchos enfermos.
Porque la palabra de Dios se hizo para ponerla en práctica, no para saberla solamente en la mente y tenerla como un banco de intelectualidad. La Biblia está viva y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Debemos aprender a confesarla y traerla a nuestra realidad, porque ella es la que nos va a sacar adelante de las luchas y de las dificultades que tengamos en el hoy. Acuérdate, Jesucristo es la sana doctrina y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es lo importante de la revelación. Quiero darte otro dato aquí. Es importante que tú y yo tengamos revelación de Dios y no una información vaga de Dios, sino revelación de Dios y de las Escrituras. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué se entiende por sana doctrina? Después de algunos años de conocer la Biblia y de ser cristiano, evangélico y de ejercer el ministerio pastoral, quiero decirte, y de conocer otros pastores y ministros, quiero decirte que la sana doctrina es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y todo lo que Él dice y dijo es parte de lo que la iglesia debe abrazar. Y no solo parte, es lo que la iglesia, voy a corregir la frase, todo lo que Cristo ha dicho y Jesucristo desee debe convertirse en la voluntad de la iglesia, la doctrina de la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y los apóstoles expresaron su doctrina, así que la sana doctrina está en Cristo y es Cristo. Y fue predicada y enseñada por los apóstoles. La sana doctrina entonces es el Nuevo Testamento. No se debe ver el Nuevo Testamento como una parte que esto es historia y esto es realidad y esto fue para ayer y esto ya no. Eso sería arrancarle un pedazo a la Biblia o quitarle a la sana doctrina, ya que Jesucristo es el mismo con las mismas facultades del ayer, de hoy y de siempre. Bueno, volvamos a este punto. Cristo sufrió entonces mucho por nosotros y aprendió obediencia y Dios no lo eximió del sufrimiento, aunque era el Hijo único de Dios. No le dijo: hijo, está bien, he oído lo que me has pedido y te voy a eximir del Calvario, de la cruz, del maltrato, de las burlas, de ese quebrantamiento. Te voy a eximir y te voy a salvar de ese quebrantamiento. No, dice que el Padre no, no le, no le impidió ese quebrantamiento, aunque le escuchó. Y luego el 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que sabemos que somos de Cristo por la obediencia a Él. Sabemos que tenemos vida eterna si obedecemos sus mandamientos. ¡Qué tremendo! Por lo que padeció, fue perfeccionado. Ahí es donde quiero hacer énfasis en esta ocasión. Si Jesucristo fue perfeccionado, y no nos dice el autor de Hebreos en cuántas cosas y áreas fue perfeccionado, pero el término perfeccionado es como que si agarremos un metal y lo comenzábamos a lijar y a lijar o a pulir hasta que brille al máximo y no le quede ninguna protuberancia y sea lisito, como los discos de acero de los vehículos que llevan ahí en las llantas, con las cuales el freno y las quijadas apretan ese disco. ¿Se han fijado cómo son esos discos? Llevan dos lados y tienen que estar uniformemente lisos y parejos. Cuando nosotros vamos al taller a que rectifiquen los discos, me imagino que tú, si tienes vehículo, ya lo has hecho, entonces le pasan un diente, una máquina
que tiene una herramienta de acero, de diamante, pues algo sumamente duro, que va cortando parejo el disco y lo va perfeccionando hasta que lo deja, podríamos decir, perfecto o casi perfecto en cuanto a lo que es su superficie, sin ningún error y protuberancia, para que la pastilla del freno pueda funcionar perfectamente y al 100% y no tope solo de un lado o de otro, o esté desviado el disco o haga movimiento. Así que ese quebrantamiento perfecciona a los cristianos. Los momentos de prueba, los momentos de sufrimiento, los momentos de incertidumbres espirituales, hermanos, nos perfeccionan. Eso es lo que dicen las escrituras. Y ahí viene lo interesante del planteamiento que hizo Watchman Nee en este libro. Voy a leer un párrafo habiendo utilizado esta base bíblica. Y dice así: nadie es tan atrayente como aquel que ha pasado por un proceso de quebrantamiento. Llamémosle también al quebrantamiento perfeccionamiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, perfeccionamiento del carácter de Cristo en nosotros, que estará lijando o arrancando el diamante en nuestro carácter, en nuestra vida. ¿Qué cosas son una protuberancia en el disco de nuestro corazón o en nuestra mentalidad? ¿Cuánto hay que perfeccionar? ¿Cuánto hay que limar y arrancar y lacerar? Fíjate, piensa en todo esto. Pero dice Watchman Nee, cuando una persona ha pasado por este proceso, se vuelve atractiva espiritualmente. Una persona obstinada, dice, y egocéntrica solo puede atraer a los demás después que Dios la quebranta. Veamos el caso de Jacob. En el Antiguo Testamento, él luchó con su hermano desde que ambos estaban en el vientre de su madre. Él era astuto, problemático, artificioso, y aunque pasó por mucho sufrimiento durante su vida, cuando era joven huyó de su casa y fue estafado por su suegro Labán durante 20 años, si ustedes se acuerdan. Su amada esposa Raquel murió cuando iban de regreso a casa, y José, el hijo que más quería, fue raptado por sus hermanos y vendido. Casi que querían asesinarlo, ¿se acuerdan? Pero su hermano mayor les dijo: no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Como quien dice, para que se vaya a Egipto y nunca más aparezca, y vaya lo que Dios hizo con él. Por eso algunos dicen el olvidado José. Muchos años después, su hijo Benjamín fue retenido en Egipto. Jacob fue quebrantado por Dios una y otra vez y experimentó numerosos infortunios. Fue golpeado por Dios repetidas ocasiones. Fíjate, el Dios de amor que dijimos al principio, perfeccionando a sus siervos. La historia de Jacob es una historia de azotes de parte de Dios. Después de todos estos golpes, Jacob tuvo cambios profundos. Durante sus últimos años llegó a ser una persona realmente transparente y espiritual. Cuánta honra se le dio en Egipto cuando se presentó ante Faraón y habló con él. Cuán hermoso es este cuadro, cuán claras fueron las bendiciones que dio a sus hijos y nietos. Al leer la última parte de su historia, Génesis 50, dice: no podemos evitar inclinarnos y adorar a Dios. Hay una persona madura, una persona que conoció a Dios después de ser azotado, quebrantado y perfeccionado. El hombre exterior de Jacob fue quebrantado y sin duda, en su edad madura encontramos un cuadro maravilloso, que todos tenemos algo de Jacob en nosotros. Y claro, hermanos, Dios lo exaltó, lo usó. Es un patriarca clave en la historia bíblica. Y es un heredero de la bendición de Abraham. Es un hombre muy especial. Quiero decirles que tenía grandes cualidades. Y Dios lo amó. Y dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
porque Esaú aborreció a Dios y lo de Dios, y Jacob estimó y valoró lo que Dios era y lo que Dios es y lo que Dios le iba a dar. Por eso él raptó hasta la primogenitura de Esaú, porque él sabía que en la primogenitura había bendición, bendiciones de Dios y bendición de los padres. Así que, dice Watchman Nee, esperamos que el Señor pueda obrar en nosotros también y que quebrante nuestro hombre exterior, que nos transforme, que nos lleve a la madurez, al carácter de Cristo, al grado que el hombre interior sea liberado, dice, y expresado por medio de nosotros. Esto es algo de gran valor y es el destino de los siervos del Señor. Solo podremos servir y guiar a otros al Señor y al conocimiento de Dios cuando alcancemos esto. Ninguna otra cosa producirá resultados mayores. Oigan esto, ni la teología, ni las doctrinas, ni los títulos, ni los doctorados, ni la fama ni el protagonismo, ni la elocuencia, ni el simple conocimiento de la Biblia nos bendecirá más que este principio. Lo único que será de provecho es que Dios, dice, pueda abrirse paso y fluir de nuestro interior. Hemos dicho en repetidas ocasiones que tenemos el Espíritu Santo y tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestro interior. Y que ahí es donde se guarda el conocimiento y la revelación de Jesucristo. Pero hay un hecho que tiene que suceder en la vida de todos los creyentes, y es el rompimiento de las ataduras, de las cadenas, de los muros, de las fortalezas mentales. Tiene que haber un cambio en la manera de ser, vivir, hablar, pensar. Muchos cristianos se han estado engañando, pensando que porque tienen 40 años en una iglesia ya son personas liberadas y maduras, humildes, y que Dios debería usar y promover en grandes tarimas. Mucha gente ha vivido engañada pensando que ha crecido y no ha crecido mucho en realidad, porque el crecimiento espiritual no se da necesariamente por la edad biológica o la edad del DUI, o de tu cédula o el documento que tengas del pasaporte, qué sé yo, qué documento uses en tu nación. Muchos han pensado que la madurez espiritual debería venir con las canas. No necesariamente, hermanos, no nos engañemos, esas cosas no son las que la Biblia dice. La Biblia establece un principio, y el apóstol Pedro lo dijo, que deseemos el alimento espiritual para que por él crezcamos para salvación. Así que se crece conociendo la revelación de las Escrituras, conociendo a Jesucristo y siguiéndolo, pagando el precio de seguirle y servirle. Y dos, estando dispuestos a someternos a cualquier circunstancia que venga de parte de Dios, que nos da forma espiritual, nos provee madurez, nos provee revelación y nos hace distintos. Vamos a leer un poquito aquí en la Biblia en Génesis 32. ¿Cómo fue eso que Jacob luchó con Dios y que fue quebrantado? Aquí hay uno de los quebrantamientos que Jacob vivió. Génesis 32, verso 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba la mañana o el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Qué hombre más determinado, ¿verdad? Necesito tu bendición, le decía Jacob a este ángel. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel,
que significa el que lucha con Dios, o Dios lucha con él. Fíjense qué tremendo el nombre, porque has luchado con Dios, dice, y con los hombres, y has vencido. Qué tremendo nombre profético le dio Dios a la nación de Israel a través de Jacob. Mire qué tremendo. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios. O sea, Jacob tenía conciencia que era una cristofanía, le llaman en teología, una manifestación del ángel de Jehová o de Jesucristo. Era alguien muy importante el que peleó con Jacob. Y mi alma fue librada, dice Jacob. He visto a Dios, dice, y mi alma fue librada. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, dice, y cojeaba de su cadera. Vamos a leer hasta el 32. Disculpen, aquí se nos desvió un poquito el celular. Dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, dice. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pero esto es lo que podemos nosotros visualizar en ese encuentro que se dio entre Jacob y el ángel de Jehová, que es una cristofanía. De tal manera, hermanos, que esto comprueba cómo Jacob quedó cojeando, dice, para siempre. Eso no se le quitó nunca, hermanos. No se le quitaron las marcas del quebrantamiento de Dios. En este caso en su cuerpo. En otros casos es en nuestra mente o en nuestra alma. Nunca olvidaremos por dónde Dios nos ha pasado cuando hemos atravesado momentos de quebrantamiento. Nunca. Y eso es parte del plan de Dios. Fíjate en Génesis 49, versículos 1 y 2, lo que dice la Escritura. Génesis 49, versículos 1 y 2. Jacob ya en sus últimos días le profetiza a sus hijos. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Mire qué tremendo. Él sabía que sus hijos lo conocían por el nombre de Jacob. Pues, ¿qué vamos a hacer si tú te llamas Jacob? Te has llamado Jacob siempre, papá. Pero luego les dice, su padre Jacob, a quien Dios le puso como nuevo nombre Israel. Y es que después del quebrantamiento, nosotros tenemos nuevas atribuciones de Dios, o descubrimos áreas que no habían sido descubiertas, dones, capacidades espirituales, regalos del Señor, porque Dios no solo quebranta, sino que el que hace la llaga también la cura. Dios también consuela, Dios recompensa a los que le buscan. Pero las heridas del quebrantamiento quedan en nosotros. Así que, como dijo alguien por ahí, escucha esto, de nuestro dolor surgirá nuestro aporte espiritual. Nuestro lugar en el cuerpo de Cristo está determinado por lo que Dios ha aplicado a nuestra vida. Voy a repetir esto, nuestro lugar y aporte en el cuerpo de Cristo está determinado por el proceso por donde Dios nos ha atravesado, por las cosas que Dios ha tratado contigo, por la revelación que ha llegado a tu vida a través de los desiertos que hemos atravesado, las dependencias de Dios, la enfermedad en algún momento, las batallas espirituales. Nuestra capacidad espiritual está determinada por ese tratamiento de Dios llamado proceso de madurez. Pero es que no podemos divorciar la madurez con el quebrantamiento. Es imposible. Por eso es tan interesante este libro de Watchman Nee, porque lo que él plantea es una revelación que él recibió, que mientras el grano de trigo no caiga a tierra, dice, y se pudra,
quedará solo. Dice. Si tiramos una semilla a un piso de cemento, no va a fertilizar. Pero si cae en la tierra y muere, dice, y sufre el proceso de putrefacción, entonces se levantará y surgirá una vida de dentro de ella y dará lugar a nuevos frutos, a nuevos beneficios. Así es el corazón de aquellos que han sido quebrantados. Dios quiere terminar con el hombre viejo, con la mujer vieja, con el hombre exterior, para que el hombre interior se vaya fortaleciendo, se vaya manifestando, vaya creciendo en el conocimiento y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el otro párrafo, cuando nuestro hombre exterior es golpeado, herido y humillado por toda clase de infortunios, las heridas y cicatrices que queden serán los canales por donde el espíritu fluya de nuestro interior. Oye, qué tremendo. Temo que el yo de algunos hermanos y hermanas, dice Watchman Nee, todavía se encuentre bastante entero, pues nunca han sufrido ninguna herida ni disciplina de Dios, y no han cambiado en forma alguna, o no han entendido que aquello vino de parte de Dios, se resistieron, se dedicaron a renegar, se han dedicado a enclaustrarse, a conmiserarse, a buscar ayuda de otros hombres o personas. No han entendido que las cosas van a cambiar hasta que tu actitud y mi actitud cambien, hasta que entendamos que es Dios tratando con nosotros y que quiere que nos humillemos delante de Él, que al fin confiemos en Él, que nos enfoquemos en Él, que sigamos su sana doctrina, que le creamos a Él. Qué tremendo, muchas veces nos podemos camuflar o maquillar en la madurez y en realidad todavía no hemos entendido la lección de Dios. Que el Señor, dice Watchman Nee, tenga misericordia de nosotros y establezca un camino recto delante de nosotros, que podamos ver que esta es la única manera de progresar y que todas las heridas que hemos recibido de parte de Dios en estos últimos 5, 10 o 20 años han tenido como propósito alcanzar esta meta. Por lo tanto, no debemos menospreciar la obra del Señor en nosotros, que Dios verdaderamente nos muestre lo que significa el quebrantamiento del hombre exterior, a menos que el hombre exterior sea quebrantado, o sea que la parte externa de la semilla se quiebre, todo lo que tengamos solo estará en la esfera de nuestro intelecto y conocimiento humano y será inútil para atraer a otros, para influir en otros, para promover cambios espirituales en otros. Dice Watchman Nee al final que Dios logre en nosotros un quebrantamiento completo. En el próximo video que haremos vamos a tocar varias citas bíblicas que necesitamos tocar en este párrafo para poder expresar de mejor manera o darle una base muy sólida a todo esto, ¿verdad? Pero tú puedes enriquecer con el Salmo 119, verso 71, con Génesis capítulo 50, verso 18 al 21, con Primera de Pedro 5, 10, Filipenses capítulo 1, versos 6 y 12, y Primera de Pedro 1, 7. Estos serán los versículos que vamos a tocar en el siguiente video. Espero que hayamos podido aportar algo a tu vida espiritual y que gustes de esta palabra y que el Señor te bendiga hoy y siempre. Adelante, soldados de Cristo.